Pueden ser tantas cosas, porque para mí el problema que hay es que ni el propio gobierno se cree ya sus famosas leyes. Todos asistimos el año pasado a una campaña que se desató bárbara por los precios justos y las utilidades. Y pareciera que todo quedó en una campaña electoral. Pues te digo que sí, porque si vas ahora a una tienda de electrodomésticos o vas al supermercado vas a encontrar los mismos precios y cuidado si no más. Bueno, yo diría que más altos que el año pasado. Yo te pongo cualquier ejemplo. Es decir, cualquier persona que vaya al mercado, al abasto, al supermercado, verá que los precios varían de semana en semana y a veces de un día para otro. Y hacia arriba. Tú vas a comprar lo que sea, desde comida hasta alcohol. Si tú vas a ver electrodomésticos, los precios están más altos que antes de iniciarse la campaña del año pasado. La guerra económica. La guerra económica. Por eso yo decía en un Twitter, el gobierno perdió la guerra económica. Un país que está en el ranking mundial, en el último lugar de comportamiento económico. El país con el más alta tasa de inflación de América Latina. Y un gobierno que insiste en una política y que insiste en amenazas. Yo no quiero amenazas. Yo soy un ciudadano, soy un profesional, soy un profesor universitario, como cualquiera en este país. Y me golpea la inflación tanto como la persona de más bajos recursos. Claro. Peor el de más bajos recursos, porque tiene menos recursos incluso que un profesional. Claro, pero acá se está hablando, y lo dijo el propio presidente Maduro, de posibles nuevas expropiaciones. Y vamos nuevamente a lo que establece la ley, porque si bien para muchos comerciantes dirán, bueno, ya eso está establecido, aunque no estuviese escrito en una ley, la ley plantea que todo es de utilidad pública, es decir, todos los bienes de producción, todo, desde importaciones, ventas, distribución, todo puede ser declarado de utilidad pública, es decir, habrían dos sanciones, o ocupación o expropiación. Y aquí hay bastantes antecedentes donde se señala que las expropiaciones no se pagan. Entonces, ¿qué pudiera pasar si eso ya está contemplado en ley, más allá de las palabras y lo que ha ocurrido en los últimos años? Lo que le estoy diciendo, así no se va a resolver nada. ¿Por qué? Porque si usted ve quiénes fueron los grandes acaparadores y las tiendas, pongamos un ejemplo, Valencia. ¿Cuáles fueron las dos grandes tiendas que fueron allanadas, que se les obligó a vender a precios de costo, etcétera, etcétera? Una era DACA. ¿Y quién es el dueño de DACA? No. ¿Y quiénes son sus socios? ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el importador? Eso fue pactado, pudiera pensarse. Si usted piensa un poquito mal, o piensa muy bien, por supuesto que fue pactado. Porque de ahí en adelante no pasó nada. Si usted va y ve los depósitos que hay, allanan un depósito hace unos días atrás y se encuentran con mercancía que tenía 3 años. Se han dado cuenta, se les ha tomado con todos los controles que tienen, todos estos años, para darse cuenta que ahí había electrodomésticos, todo tipo de bienes. Claro, pero ¿qué pueden decir los comerciantes ahora? Porque ciertamente hay un señalamiento por parte del presidente de la República. Ha habido acciones, las hubo en diciembre, con muchas empresas y muchos empresarios. ¿Qué se puede tomar de ahora en adelante? Es decir, ¿qué puede hacer un empresario de ahora en adelante? ¿Es aplicable esa ganancia máxima de 30% a partir de hoy? Es decir, ¿cómo lo establecen? En teoría sí, y todo eso va a depender de la capacidad de inspección y de control del gobierno. No se le olvide que cuando usted no tiene un sistema de juego de la economía y usted le fija los precios a los bienes y le fija la utilidad a los bienes, bueno, usted tiene que tener una cantidad
de inspectores, controles, etcétera, que en Venezuela no existe. Pero ¿cuál es el criterio, no? Al final de cuentas, ¿cuál es el criterio? El criterio uno muy sencillo. El único empresario que va a haber en Venezuela, de acuerdo al concepto del programa de gobierno, es el Estado. Y el que no se asocia con el Estado, se va. Pero ¿cuánto tiempo puede soportar esto así? O sea, las experiencias, si vamos a hacer retrospectivas, son terribles. El Estado manejando la operación económica es lo peor que puede haber. Entonces, esto puede tener un tiempo. ¿El Estado tiene la capacidad para asumir eso? Mire, yo creo que el Estado no tiene la capacidad, como no la ha tenido ningún Estado en el mundo. Bueno, el fracaso de distintos organismos en pocos años... Eso lo demuestra. Lo demuestra. Además, no hay ninguna economía que haya funcionado con un sistema como el que aquí se pretende imponer. Ninguna. Ni en la Unión Soviética, ni en la República Democrática Alemana, ni en los países de Europa del Este, absolutamente en ninguno. Ahora, yo lo que digo, y simplemente por hacer recuerdo, o sea, que uno se plantee en este tiempo un modelo de esa naturaleza con la experiencia del fracaso que hubo, o sea, uno a veces no entiende cómo el valor marxista o el criterio económico marxista puede imponerse en un tiempo histórico totalmente diferente, donde la dinámica de la economía es otra. Bueno, es que parece absurdo, ¿no? Es que esos conceptos marxistas no están en Marx. No han estado nunca en Marx. Y aquí, para acusar al comunismo, para acusar a los extremos que llevó Stalin en la Unión Soviética, o Castro en Cuba, dicen marxistas. No, comunismo, que es otra cosa. Marx nunca habló de comunismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Que los países que han tenido... Bueno, la utopía del manifiesto comunista. Bueno, los países que han tenido el mayor éxito y que siguen teniendo el mayor éxito son países como Alemania. Alemania supo salir de todos sus problemas. Enfrenta hoy otro tipo de problemas. Su canciller, la señora Merkel, es una señora que viene de la República Democrática Alemana. Es decir, es una persona que se formó en un país comunista. Y sin embargo, fue capaz de integrar a las dos Alemanias y en un éxito como el que se está viendo hoy. Porque a nadie se le ocurre que el Estado puede ser empresario, productor, importador, distribuidor, bodeguero, vendedor de gasolina. Es decir, es imposible. Por eso es que existe la división del trabajo. Es decir, cada sector cumple distintas funciones. Ahora, eso no quiere decir que el enfrentamiento, es decir, una economía social de mercado, no es una economía capitalista. Entonces, aquí nos quieren vender que los que no estamos con el comunismo del Estado somos liberales a ultranza, capitalismo salvaje. Eso no existe solamente en China. Bueno, de verdad que le agradecemos muchísimo. Mucho que pensar haya estado con sobre nosotros.